auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto nuestras plataformas de internet. Mucha información el día de hoy. Fíjese que el ministro González Alcántara propone a la Suprema Corte de Justicia, requiere el voto de 8 de sus colegas, invalidar el paso de la Guardia Nacional a Sedena, como habían anticipado varios legisladores. Entonces el coordinador de la mayoría en la Cámara de Senadores dijo, bueno, pues podemos aprobarla si quieren, cosa que hicieron, pero en el momento en el que llegue la revisión constitucional, que es esta que hace González Alcántara, pues el tema es muy claro, ¿no? Es el tema del mando civil. José Ramón Cosío subió ya su valoración al Twitter, dice que es un proyecto muy sólido. En un momento más platicaremos con el también integrante del Colegio Nacional. Nuevo receso en la discusión de la reforma del Tribunal Electoral. Hoy el presidente les mandó recado a los diputados diciendo, a ver, no hay que hacer reformas, no hay que hacer reformas al tribunal. Él insiste en que hay que buscar gente honrada. Así es que, bueno, pues están en este caso pues revueltos porque las mujeres de los propios partidos les están diciendo no queremos una reforma que en este caso contradiga lo que se ha avanzado en materia de paridad. Fíjese que avalan los legisladores reducir la edad para ser secretario de Estado y diputado. O sea, si usted tiene 18 años o 17 años ahora, pues puede ser diputado en las próximas elecciones. Ya bajaron de 18 a 21 y secretario de Estado de 30 a 25 años. Llegan a Guatemala los cuerpos de 17 fallecidos en Ciudad Juárez. Un juez ordena efectivamente admitir el amparo del hermano del presidente Pío López Obrador. Se da la primera reunión de secretarios de seguridad de la zona centro, la presidió Claudia Sheinbaum. La India esta semana se convirtió en el país más poblado del mundo. Estados Unidos, en la antesala de la reunión entre dos grupos, un grupo binacional, en este caso México y Estados Unidos, sobre temas de fentanilo, anuncia que reforzará las medidas en contra del fentanilo. Aquí en México, hechos bolas, el gobierno pues dice que el fentanilo no se produce aquí, ya le mandaron cartas a China naturalmente, ¿qué va a decir Xi Jinping? Sí, aquí producimos fentanilo y además lo contrabandeamos porque queremos degradar la condición social de los Estados Unidos. La verdad es que se imaginan que algo así iba a decir, me parece increíble, pero bueno, hoy López-Gatell dice que es un desafío para México y que en todo caso es un problema importado. El gobierno está considerando la posibilidad de declarar ya terminada la emergencia sanitaria, a imagen y semejanza de lo que ocurrió hace unos días, un par de días en los Estados Unidos. Italia decreta estado de emergencia emergencia migratoria durante 6 meses. Biden llega a Irlanda a los 25 años del acuerdo de paz del famoso Viernes Santo. Le comento que el FMI mejora la perspectiva del PIB mexicano 1.8. En materia electoral le informo que Delfina Gómez, la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, pide que se reconsidere la fecha del primer debate, que por problemas de agenda no puede acudir al mismo. Vamos a ver qué reacción tienen tanto la autoridad electoral como Alejandra del Moral. Y bueno, pues una buena noticia antes de irnos a la pausa. Elena Poniatowska, una mujer que, como usted sabe, ha recibido muchos galardones en su vida, probablemente el más importante en lengua española. Ella ha recibido el premio Cervantes. Ahora la proponen para hacer la medalla Belisario Domínguez, que como usted sabe es la máxima distinción a mexicanos que da el Estado mexicano. Así es que una espléndida noticia antes de ir a la pausa. Volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Íbamos a la pausa con una espléndida noticia y el hecho de que Elena Poniatowska, la premio Cervantes, haya sido postulada para recibir la máxima condecoración que da el Estado mexicano a una nacional. En este caso, la medalla Belisario Domínguez recaiga en persona tan distinguida como Elena Poniatowska, a quien saludo en estos momentos. Elena, bienvenida. Ay, muchísimas gracias a ti, por favor. Oye, aquí lanzamos serpentinas, confeti en cuanto nos enteramos, pero estoy seguro que hasta Tina Modotti y Leonora Carrington estarían felices de escuchar esta noticia, Elena. Yo creo que no lo sé, porque ellas eran muy originales, sus reacciones eran totalmente imprevisibles. Pues supongo que esto les alegraría, ¿no? Yo creo que sí, sonreirían. Sí, a Leonora sobre todo, bueno, a Tina no se diga, pero Leonora sí siempre me decía en inglés, tell me something about politics, se le interesaba, le llamaba mucho la atención. Pues no eres una mala fuente, ¿no? Para que nos cuentes algo sobre política, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo Ella, recibes esta distinción que te da el Senado, que te da Elena el Estado mexicano? bueno, la recibo con una emoción muy grande, con una emoción además de mis 90 y casi 91 años, los cumplo en mayo, y con con la cantidad de nietos que tengo, que son 10, y la cantidad también de amigos y la cantidad enorme de entrevistados, las preguntas que aún no sé, que no tienen respuesta. El otro día vi que entrevistaste a Juan Ramón de la Fuente, presentaste también el libro de Marcelo Ebrard. Estás, como se dice coloquialmente, en el ajo, Elena. En el ajo de una sopa ya a punto de, que es todavía hierve, vamos a decir. Oye, En ¿a ti una cazuela. tú cómo te sientes más cómoda? ¿Con la idea de ser escritora o de ser una periodista? Porque veo que entrevistas como si fueras efectivamente pues eres una periodista consumada. Pero ¿con qué, digamos, profesión te sientes más cómoda? ¿Escritora o periodista? Bueno, vivo como periodista porque así sigo todos los acontecimientos de mi país a través de las respuestas que me dan tan generosamente los entrevistados, y también escribo también un poquito los domingos, un poquito escribo pues las novelas que me publican, que ya es una gran suerte que te publiquen. ¿Eres muy ordenada, eres muy disciplinada en tu trabajo? Soy muy tenaz. Soy casi siempre frente a la pantalla de la televisión, la pantalla de la computadora, que además es negra porque ya a mi edad ya veo muy mal, con letras blancas, y ese ha sido mi vida, ¿no? Esa y mis nietos, obviamente mis hijos, mis amores. Y tus libros, imagino también, ¿no? Y claro, los libros, sí. Pero los libros, pues son también un regalo inesperado, porque es un gusto que un editorial te publique. Yo he tenido la suerte de que, ya ves, todos los catalanes que vinieron a México pusieron editoriales, y eso ha sido una suerte para todos nosotros. Sí, efectivamente. Oye, desde la noche de Tlatelolco, que decía Marcelo Ebrard, lo movilizó para entrar efectivamente en política, hasta libros recientes. Pero cuéntanos cómo sientes al país en materia cultural. Hace unos días leía que según los últimos datos, las últimas encuestas, somos un país, Elena, que es muy amante de la cultura, pero lee poco. ¿No es como una sangrienta paradoja? Pues fíjate que tengo la dicha, de vivir cerca de la universidad, y vienen cerca de la UNAM, aquí en el sur, y vienen estudiantes, tocan a la puerta, entran, platican, sonríen, toman café, y entonces sí siento que hay muchísimo interés. Ahora mismo está junto a mí un estudiante con su pelo muy cortado que me sonríe, entonces es un gusto estar siempre, y me rejuvenece el hecho de estar rodeada de jóvenes, ¿no? Pero leemos poco. Sí, no leemos mucho, pero la televisión es nuestra gran enemiga, ¿no? Es más fácil, siempre sostener un libro es eso, sostener en las dos manos un libro, o ponerlo frente a ti en una mesa, pero la televisión nada más te aplastas allí como un flan de sémola y ya te lo dan todo. O sea, tú decías, el tren pasa primero, la tele pasa primero que los libros. Pues sí, la tele pasa primero. ¿Tú no lo crees? No, sí lo creo, claro. Y me gustaría que leyésemos más y que leyésemos La piel del cielo y leíamos todo lo que has escrito, que visto en retrospectiva, por eso te preguntaba si eras tremendamente ordenada, si tienes una obra monumental, Elena. Ay, Dios mío, fíjate, le dices a una chaparrita de apenas unos 50 y pico,
le dices monumental. La obra que es monumental y ampliamente reconocida. Elena, pues yo creo que es efectivamente una satisfacción para todos encontrar además una figura que genere tanto consenso en un país que está tan dividido por tantas razones, ¿no? La alegría que he visto en las redes sociales al anunciarse esta nominación, creo que es un buen síntoma, ¿no? O sea, podemos entendernos. Muchísimas gracias, me da mucho gusto eso que me dices. A mí más. Elena Poniatowska, enhorabuena. Gracias, gracias Leonardo. Gracias por conversar con nosotros. Ahí lo tienen. El día de hoy la maestra Poniatowska, doctora, ha recibido no sé cuántos doctorados honoris causa, imposible contarlos, igual que imposible contar todas las obras que ha escrito, pero bueno, le decía, ha sido premio Cervantes y ahora el Senado de la República la propone para recibir la medalla Belisario Domínguez. Vamos ahora con Héctor Herrera. Él tiene la información sobre la campaña de Delfina Gómez. Ya le decía hace un ratito, Delfina anunció que por problemas de agenda pide posponer el debate allá en el Estado de México. Héctor, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Efectivamente, pues por segundo día consecutivo, Delfina Gómez, candidata de la alianza Juntos Haremos Historia al gobierno del Estado de México, pues tuvo actividades de carácter privado y lo que se nos decía es que está preparando con su equipo de trabajo los detalles para enfrentar ese primer debate que fue citado por el Instituto Electoral del Estado de México el 18 de abril, pero hoy su representante ante este instituto está solicitando que este primer debate se modifique, se mueva al 28 de abril por cuestiones de agenda. Entonces el equipo de campaña pues está esperando la respuesta del instituto, incluso mañana temprano, 10:30, Horacio Duarte, que es el coordinador de campaña, pues va a ofrecer una conferencia seguramente para explicar los motivos de este cambio, de esta petición, de este primer debate. De hecho, hoy en sus redes sociales la maestra Gómez está pidiendo a las mujeres mexiquenses pues ser agentes del cambio, de la transformación, dice que no, les pide no caer en engaños y que salgan a las calles a convencer a la gente para cuidar el voto el próximo 4 de junio. Dice que una de sus primeras tareas cuando llegue al gobierno será reducir la carga burocrática, combatir la corrupción, ya que durante 94 años la corrupción y la impunidad pues han sido un distintivo de los gobiernos priistas en la entidad. De hecho, hoy en un comunicado se afirma que la maestra Gómez pues no va a descansar hasta devolverle la seguridad al Estado de México, considerado uno de los más violentos e inseguros en el país. Escuchemos, Leonardo. En el trabajo de seguridad pública proponemos las siguientes acciones. Primero, porque la seguridad es un tema de todos, debemos atender las causas que generan la inseguridad y la violencia mediante programas transversales que involucren a los 3 niveles y órdenes de gobierno y a la sociedad en su conjunto. Dice que en ese sentido, bueno, pues el Estado de México fue abandonado durante décadas por esos gobiernos neoliberales, asegura lo que ha provocado que hoy existan más de 300 robos al día que afectan a los mexiquenses que diariamente se trasladan para salir a trabajar a la escuela, a sus trabajos y a sus actividades cotidianas. Así que bueno, pues mañana retoma actividades la maestra Gómez en pues la parte, digamos que occidente del Estado de México, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, el Oro, que está pues ya prácticamente pegado a Michoacán. Oye, y los temas de agenda no sabemos cuáles son. No, pero ha venido planteando básicamente 5 que tienen que ver con la seguridad precisamente, con el... No, de agenda, de por qué no puede acudir al debate. Pues mira, sería entrar en, pues no realmente, no, dice que es por asuntos de agenda, pero realmente yo creo que los detalles mañana los sabremos a través de Horacio Duarte. Bueno, pues muchas gracias, Héctor, saludos. Y bueno, pues el día de ayer platicamos con el consultor jurídico de la Cancillería y platicamos ampliamente el tema de las armas. Hoy le agradezco mucho a Roberto Velasco, es el jefe de la Unidad para América del Norte, que converse con nosotros. Roberto, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Gracias, como siempre, por el espacio para conversar. Gracias. Oiga, pues cuéntele al auditorio, viene una cumbre sobre el tema de fentanilo en los Estados Unidos y nos encantaría pues que nos diga cuál es la agenda, cuáles son los temas a tratar y cómo encara México este tema. Hemos oído declaraciones, hoy mismo en la mañanera, varias sobre el asunto del fentanilo. En fin, ¿cuál es la agenda, Roberto? ¿Hacia dónde se mueve este tema en la relación bilateral?
efecto, vamos a viajar mañana a una delegación de alto nivel del Gobierno de México que encabezan la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Marina Armada de México y el secretario de Salud, entre varios otros funcionarios que estaremos por allá. Por parte de Estados Unidos esperamos también que haya una delegación muy importante. Encabeza Liz Sherwood Randall, asesora de seguridad doméstica del presidente Biden, que recordará que estuvo en México, hace más ¿sí? o menos un mes. Y básicamente vamos a hablar de dos temas. Lo que tiene que ver con el tráfico de armas, cómo podemos robustecer lo que se está haciendo, sobre todo las acciones de vigilancia en la frontera, para pues obviamente reducir de manera significativa o drástica el flujo de armas hacia México. Hay avances importantes, pero todavía falta mucho que hacer. Y por otro lado, el tráfico de fentanilo, que naturalmente es un asunto que preocupa al gobierno estadounidense por el problema de salud pública que ha generado en su país esta sustancia. Y pues naturalmente que creemos que va a ser una reunión muy significativa, que vamos a poder llegar a buenos acuerdos y vamos a sobre todo profundizar el entendimiento bicentenario y las acciones que hemos acordado. Sí. En este caso van a evaluar lo que se ha estado haciendo hasta ahora, porque siento que están un poco, yo no sé, confusos en algunas partes del gobierno sobre si hay fentanilo en México o si el origen del mismo viene de otras partes. En fin, ¿hacia dónde se mueve la reunión, Roberto? Mira, es una amenaza que de alguna forma es un game changer, el fentanilo, porque es una cadena de suministro muy distinto a lo que habíamos visto en el pasado con otras drogas, de carácter global en términos reales. Es una sustancia de mucho mayor difícil detección, porque es más pequeña, más ligera, más potente y por ende además más redituable. Estamos ante un escenario que obviamente es un gran reto para ambos países. Nosotros, ¿qué es lo que hemos planteado? Primero, México está dispuesto a seguir profundizando su cooperación, así lo hemos dicho desde que se hizo el entendimiento bicentenario, naturalmente que siempre sobre la base del respeto, pero vamos a seguir desde Estados Unidos. Segundo, lo que creemos que es muy importante es que dejemos atrás esta visión de que pues hay que atender únicamente el lado de la oferta, que pues si me permites es una visión pues muy setentera, muy ochentera, y que además pues ha fracasado durante décadas. Estamos planteando pues que se atienda de manera integral el fenómeno, que se atienda por supuesto la demanda, que se atienda las distintas partes de la cadena de suministro, incluyendo la distribución en los Estados Unidos, pero yo veo que hay receptividad en Estados Unidos, hay muchas coincidencias en cómo vemos este problema. Por supuesto que muchas de las voces más radicales que en Estados Unidos escuchamos no son lo que piensa el gobierno, no son lo que piensa la Casa Blanca, sino algunos actores políticos, y más en esta temporada que se vuelve electoral a paso rápido. Entonces, pues creo que vamos a lograr tener resultados muy positivos y que nos van a permitir seguir avanzando en esta ruta, pues de tener un mayor control de esta sustancia, que además, algo que me faltó decir, pues es muy distinto también a otras amenazas que hemos tenido, porque es mucho más letal. Ya. El tema de que Estados Unidos está planteando una nueva estrategia, entendemos perfectamente que no tiene que ver con las voces más estridentes que hay en el Congreso, pero dentro de la propia administración se ve que hay una presión interna para una reacción rápida a un asunto que lastima mucho a los norteamericanos. Estos nuevos lineamientos, supongo que ya los consultaron con ustedes, Roberto, y será parte de lo que se discuta mañana. Sí, es lo que se ha venido conversando desde la visita de Liz Sherwood Randall, también por supuesto en las últimas semanas, y parte de lo que se va a seguir discutiendo mañana y pasado en Washington. Pero yo no diría que es una nueva estrategia, yo diría que vamos sobre todo a entrar en una nueva fase de la estrategia que ya tenemos, que es el cumplimiento bicentenario. En este caso, entonces, va la secretaria de, en este caso, Seguridad Ciudadana y el canciller de la República encabezando la delegación. Correcto, obviamente van
muchos funcionarios más, incluyendo los secretarios que ya... Sí, defensa y salud. Correcto. Y marina, ¿no? Correcto, estará por ahí el titular de COFEPRIS, van a estar también, por supuesto, el del Centro Nacional de Inteligencia, su titular, entre otras áreas del gobierno. Entonces, también va a estar el fiscal general de la República, el doctor Gertz Manero, un factor mencionado. ¿Va a ir Gertz Manero también? Mira. Sí, hasta el momento esa es la idea. Entonces, pues yo espero que sea una reunión muy exitosa. Oye, el tema migratorio, Roberto, ¿cuándo lo van a ver en la mesa bilateral o se ve de manera permanente? Mira, no es el tema de este viaje, sí es un tema que se conversa constantemente, pero no es el objetivo de este viaje. Digamos, a pesar de que estén ahí los secretarios, etcétera, no habrá un espacio para abordar este tema, digamos, considerando las crisis últimas de Ciudad Juárez y San Luis Potosí. No es el objetivo de esta reunión, pero claro que es un asunto que se atiende de manera permanente. Muy bien, pues Roberto, muchas gracias por el enlace y estamos pendientes de la reunión y por supuesto el comunicado que emitan al finalizarla. Al contrario, doctor. Gracias a ti y muy buena noche. Saludos, Roberto Velasco, es el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería de la República. Importantísima reunión, además muy importante la alineación, ¿no? O sea, va Rosa Isela, que por cierto veo por toda la ciudad un hashtag que dice Rosa Isela, y digo, ¿de qué se tratará eso? Supongo que es para alguien lo tenga claro. En este caso, quién es el candidato de Palacio Nacional y por otro lado, pues sí, ir frenando algunas de las, en este caso, aspiraciones políticas que puedan tener otros actores en la Ciudad de México, ¿no? El mensaje de que Rosa Isela, pues no solamente es la vocera en el tema migratorio y ahora pues va a encabezar junto con Marcelo Ebrard esta importantísima reunión, el tema del fentanilo en los Estados Unidos. Bueno, dejo ese tema estacionado, es un tema muy relevante y voy ahora con la doctora Mari Carmen Alanís. Ella, como usted sabe, fue presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ha encabezado pues, un movimiento por la paridad en este país muy relevante. Doctora, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, buenas noches. Pues aquí con temas complejos. Oye, leía el comunicado de Mujeres en Plural, todo. Tengo la impresión de que los legisladores se han verdaderamente metido, Mari Carmen, en un berenjenal. Efectivamente, Leonardo, pero... En una berenjenala, bueno, digamos, mejor. Sí, es un berenjenal en este caso. Mira, Leonardo, creo que podemos ver o estudiar o analizar esta iniciativa de reformas constitucionales que pretenden los partidos políticos desde dos perspectivas. Una, es una iniciativa que firman todos, menos Movimiento Ciudadano, y pretenden modificar nuestro modelo de justicia constitucional electoral, que es un modelo que los mismos partidos políticos, Leonardo, optaron desde los años de los 80, edificar y fortalecer con todas las reformas electorales. México optó por un sistema de justicia electoral fuerte, autónomo, con decisiones definitivas. Se le ha definido en la Constitución como la máxima autoridad jurisdiccional electoral. Se apartó a la Suprema Corte de conocer de asuntos políticos y electorales y se optó por este modelo. Ahora los partidos políticos argumentan que el tribunal se ha extralimitado de sus atribuciones, que ha emitido sentencias que van más allá, que intervienen en la vida interna de los partidos y en la vida interna de los congresos. Entonces lo que pretenden es limitar estas atribuciones del Tribunal de Control de Constitucionalidad, establecen en la iniciativa que el tribunal no puede interpretar la ley más que de manera gramatical o literal, lo cual va en contra de las corrientes de constitucionalismo moderno, ¿no? Y en fin, lo que pretenden es acotar al tribunal para que no intervenga en las decisiones de los partidos y del Congreso. Aquí, Leonardo, es muy importante señalar de la segunda perspectiva, es que se vincula esta limitación, que no es solo para ese tema, pero se habla concretamente de las acciones en materia de acciones afirmativas y en materia de paridad. También dicen que el tribunal no podrá intervenir
en definición de acciones afirmativas, es decir, aquellas medidas que aseguran y han garantizado el acceso a los espacios de toma de decisión de los grupos subrepresentados, y también en materia de paridad. ¿Qué es en el fondo lo que les preocupa, Mari Carmen? Pues yo diría que son las dos cosas, Leonardo. No quieren tener órganos que controlen el equilibrio, no creen en el equilibrio de poderes y no quieren que órganos judiciales revisen los actos de los partidos, y por otro lado también no quieren que que participe la justicia electoral en los temas de representación política. Pero yo nada más agregaría un punto, Leonardo. Los casos en los que ha intervenido el Tribunal Electoral, que son los casos que no intervienen de oficio, sino que llevan los propios partidos políticos y la ciudadanía, son por violaciones a los derechos humanos, por violaciones a los derechos políticos, por simulaciones de los partidos políticos, por violaciones a la Constitución y a la ley. Y que haya un control jurisdiccional de la constitucionalidad y de la legalidad de todos los actos del Estado y de todos los actos de los partidos que son entidades de interés público, es lo mejor que puede ocurrir en un sistema de acceso a la justicia, Leonardo. Entonces, bueno, si hubiera determinaciones que los partidos consideren que quizá en los tiempos, las formas, los procedimientos en que resolvió el tribunal o el Instituto Nacional Electoral, pues yo creo que esto se podría discutir en parlamentos abiertos, en mesas de trabajos con los partidos políticos, pero no a través de una reforma constitucional que afecta nuestro modelo de justicia electoral que tanto trabajo nos ha costado, Leonardo. Y la otra, el Parlamento abierto no lo aceptaron, pero tengo la impresión de que la declaración el día de ayer de Mujeres en Plural sí generó un impacto, en este caso, un impacto importante en legisladoras, incluso de la mayoría, Mari Carmen. Sin duda, Leonardo, y el colectivo de Mujeres en Plural, que lleva 12 años de existencia en México y que ha sido pieza fundamental con otros colectivos también de mujeres para avanzar en estos temas de paridad y acciones afirmativas, emitió un comunicado pero dirigido a las diputadas, Leonardo. ¿Sí? Hoy precisamente el 50% de legisladoras son mujeres. Sí, entonces, por eso digo, causó efecto en ellas, ¿no? A ver qué estamos votando, ¿no? Les estamos haciendo un llamado para que voten en contra, si es que llega al Pleno, porque ya van 4 veces que se suspende la sesión de la comisión para estudiar el dictamen, que voten en contra de esas reformas, Leonardo. Muy bien, pues doctora Alanis, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, un abrazo. Y pendientes, vale la pena también que lea el hilo de la magistrada Otálora sobre este tema. Dice que está pues por discutirse el tipo de democracia que tenemos en el país. Se ha venido difiriendo efectivamente la discusión. Por un lado está la defensa, dice ella, de las garantías de la participación de toda la sociedad, y por el otro existe el riesgo de un régimen que disminuya los espacios para la toma de decisión que han sido conquistados por las personas históricamente excluidas de la vida pública. La división de poderes asegura que ningún órgano del Estado actúe sin que sus decisiones puedan ser revisadas. Esta distribución en el ejercicio del poder público sirve para que las voces que no encontraron una representación mayoritaria en las urnas no pierdan la posibilidad de defender sus intereses a través del reclamo por sus derechos, que son efectivamente reconocidos constitucionalmente. La constante discusión democrática entre quienes ostentan la mayoría temporal en el poder y quienes reivindican sus derechos es que nos han conducido por los avances democráticos, cuya única medida es la capacidad real de todas las personas de participar en la vida pública del país con libertad y en todos los espacios de toma de decisión. Los desacuerdos entre los órganos del Estado jamás pueden servir de pretexto para limitar el ejercicio de los derechos de todas las personas. La responsabilidad pública que nos exige la Constitución no es la de imponer una visión ideológica, sino defender las libertades que nos permiten convivir en sociedades diversas. Pausa, regresamos. Bueno, y seguimos con la información. En un instante me enlazaré con José Ramón Cosío, hoy no en su calidad de comentarista de este espacio que tanto valoramos, sino en su calidad de miembro del Colegio Nacional. Convocan a una serie de discusiones sobre antropología y derecho. Él se acuerda, hace algunos meses le platiqué de este libro, las conversaciones que tuvieron él y Lobnitz, con quien platicamos hace unos 15 días, José Ramón Cosío y Lobnitz. En un momento más el ministro Cosío platicará con usted. Voy ahora con mi
compañera Edna Jaime, directora de México Evalúa. Mi querida Edna, buenas noches. ¿Cómo está, Leonardo, querido? Muy buenas noches. Oye, bien preocupada. ¿Por? Bueno, hace 15 días decíamos que nos íbamos de vacaciones, muy contentos, esbozamos una gran sonrisa tú y yo, pero después, si seguimos las noticias de la Semana Santa, pues fueron bien duras, Leonardo. O sea, yo ya no quería abrir el periódico porque cuando lo abría, pues primero que habían desaparecido 23 turistas en la zona de San Luis Potosí. Y después, como pasaban los días, en una búsqueda, cuando las autoridades se decidieron a activarse, pues resultó que encontraron en 48 horas 121 personas privadas de la libertad de alguna u otra manera. Y la conclusión que yo leí en pues, los periódicos que consulté es que es territorio controlado por el crimen. Sí. Entonces, una carretera federal es territorio controlado por el crimen. Aunque parezca una cosa trágica, es así, Edna. Leonardo, querido, entonces pues la vacación se convirtió en aparecerán los 23, pero después, ¿cuántos más en un territorio acotado pueden aparecer como personas privadas de la libertad? O sea, ya fue de locura, querido. Entonces, lo que debió de haber sido un periodo de descanso fue la inquietud y pues mi conclusión, que la he expresado contigo múltiples veces, es que el crimen crece y el Estado se hace chiquito, Leonardo. Y me fui al trabajo de México Evalúa para ver qué está haciendo la Fiscalía General de la República, dónde está su energía, y de las fiscalías. Porque, pues sí, la Guardia Nacional tiene más elementos. A mí me encantaría saber con precisión cómo están desplegados, cuál es la racionalidad del despliegue, qué están haciendo, cuáles son sus resultados, pero el tema de que están bajo la órbita de los militares en este país, pues nos impide acceder con facilidad a la información. Entonces, ¿por dónde están las instituciones civiles? La Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República tiene esta chamba. No de cosas menores. Es la instancia que debe atender el crimen organizado. Los desafíos más importantes a la seguridad y a la justicia en este país. Y yo reviso los datos que generamos en México Evalúa y digo, el crimen crece y la justicia en este país se hace chiquita. Se encoge, Leonardo, se encoge. En lugar de estar creciendo a la altura del reto, se encoge. Te doy algunos datos para que no digan que hablo. No es una opinión, es una opinión informada por datos. Desde que llegó Gertz Manero a la Fiscalía, de 2019 a 2021, primera medición, la cantidad de investigaciones se redujo en 31.2%. No entiendo cómo en un país con conflictividad en un estrato de rojos, o sea, de alarma, la Fiscalía se contraiga que investigue menos, 31.2% menos. La impunidad de delitos federales crece. Y crece, no te digo, o sea, ya de niveles altísimos, de 95.1 en 2019 a 96.1 en 2021. Sí. ¿Dónde están nuestras instituciones de justicia? O sea, ¿estamos apostando por ellas o estamos imaginando ya que un régimen militar, de seguridad militar, se va a hacer cargo, pero que tampoco puede, y tampoco está entrenado, y tampoco entiende? Entonces estamos en medio de instituciones civiles que no han recibido atención y que no tienen liderazgos que entienden el reto, y una intervención militar que tampoco parece que esté siendo efectiva en sus intervenciones, que deberían ser temporales, siempre temporales.
Entonces, pues estamos como llegando al peor de los mundos, Leonardo. Otro dato que a mí siempre me ha impactado es un dato que pues damos seguimiento desde México Evalúa, la flagrancia. Somos adictos a la flagrancia. Nuestro sistema no investiga. Que no te agarran con las manos en la masa, no hay manera, ¿eh? Manos en la masa que pues muchas veces puede ser delitos casi siempre los menores, ¿no? Armas sembradas, mujeres que a lo mejor están traficando con droga, que son la parte, en el eslabón súper débil de la cadena delictiva, ahí están. Cada vez hay más mujeres en prisión, pero son como la parte más frágil de la cadena, pero nuestro sistema no es capaz. No investiga, ¿no? Es una de las grandes debilidades que nos has hecho notar en otro momento. Mi querida Edna, pues te agradezco muchísimo tu comentario. Es una pena, pero sí es la triste realidad. Y pues los que dicen que el control militar, pues bueno, hay control militar de las fronteras y de las carreteras. Y mira tú la situación que hoy tenemos. Así es que el Estado mexicano tiene que aplicar mucho más para garantizar esa justicia y, por supuesto, esa seguridad. Edna, te mando un gran abrazo. Gracias por tu énfasis, Leonardo querido. Gracias. Te mando un abrazo. Y vamos ahora con José Ramón Cosío. Doctor Cosío, miembro del Colegio Nacional, buenas noches. Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Feliz. Oye, están preparando, hace unos días platicamos, por cierto, con Lomnitz, de unos seminarios que estaba preparando él sobre las zonas de silencio en Zacatecas, etcétera. Ahora preparan tú y él una serie de jornadas de diálogo, ¿no? Antropología y Derecho, que comentaba el auditorio, codificaron en un libro de hace unos 6 meses, José Ramón. Sí, mira, sabiendo que iba a estar aquí, lo voy a poner en pantalla. Este libro que publicamos Claudio y yo es un libro bien interesante, le llamamos o le pusieron los amigos de Editorial Debate, el jurista y el antropólogo, y fueron unas conversaciones bien interesantes durante los días largos de la pandemia, donde yo le hacía preguntas al doctor Lomnitz sobre temas, digamos, de la antropología que podrían ser interesantes para el derecho o curiosidades. Y él a su vez me preguntaba cuestiones jurídicas que podrían ser interesantes para el antropólogo. Esto realmente resultó un ejercicio, lo ha platicado también él, pero voy a hablar por mí, importantísimo. Aprendí muchísimo. Tú conoces al doctor Lomnitz, es una persona muy generosa, muy inteligente, y entonces aprendí mucho. Y decidimos en el ciclo del Colegio Nacional pues continuar con estos diálogos. Mañana a las 6 de la tarde, los que nos puedan acompañar en el centro histórico, ahí en las instalaciones del colegio, ojalá vayan, y si no, pues desde luego lo pueden ver por las redes. Y es la continuación de estos diálogos. Vamos a hablar en algún momento de un tema que a él le preocupa mucho, que es el de la condición del Estado soberano, la posibilidad de aplicar o no la coacción, en qué espacios. Y a mí un tema que también me preocupa mucho, y es esta pérdida de un lugar o de los lugares en los que la justicia se debiera estar impartiendo, o en los lugares en donde debiera estarse imponiendo el derecho. De eso vamos a tratar. La justicia como un no lugar, ¿no? Como un no lugar, sí, es el nombre que yo elegí. Hay un libro antiguo, no tan antiguo, de los años 90, de un antropólogo. Caray, ahora sí me mataste, José Ramón, si lo de los 90 te parece antiguo, ya apaga y vámonos, pero sigue, por favor. Gracias, querido Leonardo. Un libro que ya tiene sus años, voy a decirlo así para que nadie nadie se considere concernido aquí. Y es el libro de los no lugares, de un antropólogo, Marc Auger, que está muy bien el libro, pero él se refiere a los espacios en donde no hay una relación emocional, donde no hay una relación personal, como podrían ser los aeropuertos, los centros comerciales, lugares donde se está allí bajo una condición mercantil. Yo no me refiero a eso, sino a la dificultad de encontrar lugares en donde se puedan resolver, conocer problemas jurídicos o conflictos.
donde hoy, y lo mencionaba nuestra común amiga Edna Jaimes hace un momento en la entrevista que le estabas haciendo, donde hoy se pueden llevar los temas de los desaparecidos, de las personas desaparecidas, donde se están llevando los temas de los migrantes. Es decir, hay una pérdida, ya no es solo un problema de impunidad, no es solo un problema de ocupación territorial o las delincuencias organizadas, sino es la pérdida de los lugares en los que algunos problemas sociales debieran estarse resolviendo. Y de eso va a tratar esta primera charla con el doctor Lobnis, que la verdad tengo unas ganas enormes, porque hay que decirlo, tanto el libro como estas charlas que vamos a tener, de verdad las hacemos desde la curiosidad. Es, a ver, Claudio, ayúdame a comprender, ayúdame a redondear, ayúdame a formular esta idea, estos conceptos, ayúdame a generar algunas líneas de investigación, y él a su vez hace lo mismo conmigo, tratando de que yo le ayude a él en la medida de lo posible a configurar algunos de estos espacios que está él en los que está trabajando, el tejido social rasgado, los temas de la soberanía, o como lo decías ahora, la construcción de las zonas del silencio en los trabajos que está realizando sobre el estado de Zacatecas. Entonces, realmente creo que tenemos que salir a buscar nuevas metodologías, nuevos enfoques. A lo mejor metodologías es muy pedante, pero nuevos enfoques, nuevas formas de ver situaciones que no estamos viendo, que están pasando frente a nosotros y que desde luego nos están complicando muchísimo la vida, Leonardo. Además, el diálogo interdisciplinario, además de brillante, obliga a sacar lo mejor de uno mismo, porque Sí. te obliga a un principio cartesiano que es descomponer, ¿no? Es decir, oye, no des por supuesto cuando hablas tú con tus colegas abogados, por ejemplo, si tuvieras que hablar con González Alcántara de su ponencia, ya leía tu posición en el Twitter, digo, es un debate entre juristas y es sumamente interesante, pero el diálogo interdisciplinario obliga a descomponer y a explicar mejor. Yo le decía a mis colegas politólogos, ¿qué tal que alguien nos preguntara la diferencia entre gobernación, buen gobierno, gobernanza o gobernabilidad? Te mete en un aprieto del demonio, pero un antropólogo te preguntaría, ¿y cuál es el campo semántico al que aludes en cada uno de los casos? El diálogo interdisciplinario puede ser tremendamente sexy, José Ramón. Fíjate que sí, y así fue como empezaron estos diálogos en la pandemia. Claudio y yo habíamos hablado desde que yo estaba en la Suprema Corte alrededor de cómo se estaban configurando las familias en México. Él estaba trabajando algunos temas acerca de qué estaba pasando, insisto, con las familias de migrantes, familias desintegradas, sobre todo en el estado de Michoacán. Sobre eso conversamos un tiempo largo. Después tuve yo el honor, de verdad, de contestar su discurso de ingreso en el Colegio Nacional sobre el tejido social rasgado. Y en esos días estábamos nosotros en la pandemia. Él es profesor en la Universidad de Columbia y en Nueva York, yo aquí en Ciudad de México, y empezamos afortunadamente a intercambiar estas ideas. Cuando aquello cobró sentido, pues se lo entregamos a un magnífico editor que es Juan Carlos Ortega, ahí en el sello de debate de Penguin Random House, y terminó el libro. A quien mandamos un gran saludo, sí, es un gran saludo al querido Juan Carlos también, gran amigo, gran editor, un hombre muy entusiasta. Los que hemos tenido la fortuna de trabajar con él lo sabemos. Y fíjate que lo que dices tú es preguntar cosas que para ti, como decías en un diálogo con mi maestro González Alcántara o con algún otro colega, desde las formas en las que los miembros de una misma profesión se refieren, el uso de sus fuentes, de sus autoridades, como decías tú, sus campos semánticos, los ejemplos, la recuperación de las genealogías, quiénes fueron profesores de quién, todo eso está relativamente dado. Hay códigos, hay cosas que se saben. Pero como lo dices tú muy bien, cuando entras a hablar con un antropólogo, sociólogo, politólogo, economista, pues desde luego cambian y tienes que estar muy atento, muy alerta, ser muy cuidadoso en lo que estás expresando para efectos de no generar confusiones y, bueno, abrir discusiones paralelas o de plano sin sentidos. Todo eso realmente fue muy interesante. Ahora, esto que estoy yo contando se hizo a través de escritos, epistolarmente, si lo queremos poner
en el lenguaje así un poco decimonónico. Y ahora los verán cara a cara. Pero ahora será cara a cara en esa construcción. De ahí pensamos hacer transcripciones, ajustes, redondear las ideas para seguir publicando estos diálogos interdisciplinarios. Y lo que es muy interesante, sí he tenido la oportunidad de hablar con personas de otras profesiones, algunos colegas del Colegio Nacional o de otros del Colegio de México, donde ahora tengo yo la fortuna de ser profesor, y me dicen, oye, qué interesante, yo no sabía que ustedes conceptualizan tal o cual tema de esta forma, tal otra, seguramente al OVNI le dirán lo mismo, pero eso me parece que es ir abriendo estos campos. Tú pues los has trabajado en el centro que estás en la Universidad Nacional, de ir viendo otros ángulos y tratar de entender problemas de nuestro tiempo, pues que con las herramientas tradicionales va a ser muy difícil. Primero Y entender también luego déjame resolver. agregar nada más, las capacidades explicativas y predictivas de nuestras disciplinas. Creo que te llaman también algo así como consiliencia, ¿no? Le decía Wilson, esta idea de ir viendo cómo convergen los sistemas de pensamiento, qué sabemos, qué no sabemos, qué podemos anticipar y qué no, José Ramón. Fíjate, por ejemplo, el tema que está trabajando ahora Claudio, que es este tema de las personas desaparecidas, esta tragedia. Claudio ha hecho, y lo comentaba en sus conferencias del Colegio Nacional, ha entrevistado familiares, ha tratado de entender algunos ciclos, diversas razones, pero no es posible entender qué es una persona desaparecida, qué es una desaparición forzosa o forzada, si no tienes una base jurídica, porque muchos de estos conceptos son, desde luego, jurídicos. ¿Qué pasa jurídicamente cuando una persona desaparece? Cuando no se le encuentra, ¿cuál es su estatus jurídico? ¿Qué pasa con sus bienes, con su familia, con sus hijos, con sus salario, en fin, los elementos cotidianos de las personas? Pues todo eso tiene una configuración jurídica, y yo creo que para un antropólogo es muy importante entender, insisto, o ver estos elementos. Y desde el lado mío, imagínate, pues los problemones que estamos viviendo de cambios jurídicos importantísimos, de ustedes diversa se están naturaleza. esmerando en meternos en líos, mi querido José Ramón, Así una es, instabilidad así es. constitucional. Pero bueno, ya no nos da tiempo a hablar de todo eso. Fascinante el tema, un diálogo entre el antropólogo y el en este caso, jurista. José Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional, muchas gracias. Al contrario, Leonardo, un fuerte abrazo para ti, para todos, muy buenas noches. Fuerte abrazo, y le comento que la Fiscalía General de la República procede contra 5 personas, 3 de ellas integrantes del Instituto Nacional de Migración. La información la ampliaremos, por supuesto, en nuestros restantes espacios informativos. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.